Historia militar socialista. Capítulo 1. Violencia y teoría militar en Marx y Engels. Parte 3. Sobre el socialchauvinismo. Bueno, en el anterior capítulo pues explicábamos cómo mucha de la teoría revolucionaria de Marx y Engels estaba sacada de la guerra de varias de la guerra de liberación nacional y de las insurrecciones contra el antiguo régimen y el absolutismo que hubo por toda Europa a mediados del siglo XIX y de cómo estas, eh, bueno, yo qué sé, por decirlo de alguna manera, bueno, pues se sugería que eran guerras progresistas, pues en el sentido ese, en el sentido de que iban en contra del sistema feudal o los resquicios feudales que quedaran, pues tal como era el antiguo régimen. También vimos cómo incluso, bueno, Marx y Engels fueron partícipes de la Revolución Alemana en 1848-1849 y de cómo incluso Engels, o sea, participó activamente en ella, pues eso, organizando destacamentos armados en las calles y ciertas tácticas de guerra de guerrillas durante la insurrección en varios puntos de Alemania. Claro, lo que también pudimos ver en todo esto es que ellos siempre ya desde muy temprano, o sea, incluso aunque formaran parte de estas guerras de liberación del antiguo régimen, pues ya clamaban y proclamaban la independencia del proletariado como clase, ¿no? De frente a las otras clases, como fuera la burguesía, incluso la pequeña burguesía, ¿no? Que digamos que estaban conjuntamente en esos momentos, pues combatiendo al antiguo régimen. Claro, el, el problema de esto es que luego posteriormente pues se tiene una lectura y de ahí una postura que es la social chauvinista pues que no entiende el carácter o los tipos de guerras que se van a desarrollar en la época moderna. Y claro, y no saben diferenciar muy bien cuándo llega digamos, la época de lucha del proletariado contra la burguesía de forma encarnizada, que eso dentro digamos, de las teorías comunistas ortodoxas en sentido leninista, pues correspondería a la época del imperialismo. Entonces, claro, Marx y Engels, siendo teóricos revolucionarios de la revolución proletaria, pues digamos que tienen sobre todo, hasta la Comuna de París, pues tienen sobre todo, o sea, su campo de trabajo pues son las insurrecciones burguesas, incluso bueno, pues vamos, como vimos en el otro apartado, pues incluso participa en ellas, en las calles. Eh, Años más tarde, en la Segunda Internacional, pues habrá bastante polémica contra las políticas de unidad nacional frente digamos, no sé, frente a una evasión extranjera. Y el gran ejemplo de todo esto, bueno, pues será
cuando estalla la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando muchos partidos socialistas pues se alían con las oligarquías y la burguesía de sus propios países, pues apelando, digamos, a la guerra justa o incluso apelando a que el otro país pues sostiene un régimen más reaccionario que el nuestro, pues etcétera, etcétera. Bueno, ante todo ello, pues Lenin tiene un panfleto que se llama El socialismo y la guerra, de 1915, y en él pues intenta dar un poco un poco de luz, ¿no? sobre lo que es la teoría la teoría militar de Marx y Engels y de cómo entienden ellos otra vez y nuevamente, vamos a ver cómo entienden la violencia y, y la guerra. Entonces, bueno, primeramente Lenin pues empieza por diferenciar los tipos históricos de la guerra moderna. Y textualmente dice, la Gran Revolución Francesa inauguró una nueva época en la historia de la humanidad. Desde entonces hasta la Comuna de París, es decir, desde 1789 a 1871, las guerras de liberación nacional de carácter progresista burgués constituían uno de los tipos de guerra. Dicho en otros términos, el contenido principal y la significación histórica de estas guerras eran el derrocamiento del absolutismo y del régimen feudal, su quebrantamiento y la supresión del yugo nacional extranjero. Eran, por ello, guerras progresistas. Y todos los demócratas honrados y revolucionarios, así como todos los socialistas, simpatizaban siempre en esas guerras con el triunfo del país, es decir, de la burguesía, que contribuía a derrumbar, a minar los pilares más peligrosos del régimen feudal, del absolutismo y de la opresión ejercida sobre otros pueblos. Bueno, aquí Lenin, pues claro, lo primero que hace es acotar por tipo las guerras, ¿no? Y bueno, y ya se viene a lo que son las guerras modernas. Y entonces se explica claramente que los socialistas han simpatizado con todas esas guerras siempre que ellas han supuesto la derrota del viejo régimen. Pero para nada, nunca eh, eh, o sea, los socialistas han participado en esas guerras digamos, hacer ascender o querer implantar un sistema burgués en cada país, sino como un hecho progresista que se veía incluso necesario para el posterior desarrollo de la revolución socialista. O sea, si se apoyaron ese tipo de guerras progresistas frente al antiguo régimen, precisamente era porque se creía que se estaba mucho más cerca digamos, de deslindar campos entre la burguesía y el proletariado, y así sería mucho más fácil y mucho más cercano una revolución socialista. Y estamos hablando de que Engels la vaticinaba, antes de morir ya vaticinaba esa revolución socialista, o sea que no era una cosa que quedaba ahí en el tiempo para los anales. Entonces, bueno, luego por otra parte Lenin, pues también quiere hacer otro tipo de distinción. O sea, además sobre el tipo de las guerras modernas que se dieron después de la Revolución Francesa, es decir, sobre todo las guerras de liberación nacional, aunque no, aquí no lo dice, y las guerras por destruir el antiguo régimen, pues él quiere hacer otra diferenciación entre lo que él llama la guerra ofensiva y la guerra defensiva, ¿no? Pues, pues pensando que la guerra ofensiva, ¿no? Pues de algún modo pues era reaccionaria y opresora y que la guerra defensiva, así entendía en abstracto, pues sería pues como la guerra justa, ¿no? Sobre las discusiones filosóficas sobre la justeza de una guerra, bueno, pues han sido muchas, muchas y, y muy prolijas. Y vamos, yo qué sé, planteamientos filosóficos o discusiones filosóficas ante ellos, bueno, lo tenemos desde los filósofos griegos a los romanos, durante la Edad Media, por los escolásticos
y bueno, la edad moderna y hasta a día de hoy, ¿no? Se sigue discutiendo sobre la naturaleza justa de una guerra, si puede ser o no puede ser. De todas maneras, en lo que sí siempre han coincidido, digamos, todo con muchos matices, claro, son, son varios estadios de desarrollo de la humanidad y muchas ideas filosóficas encontradas, ¿no? Pero más o menos siempre en lo que se ha coincidido sobre la guerra, sobre lo que es una guerra justa, pues siempre se ha coincidido en el punto de que si esta es defensiva es justa. Es decir, si tú eres el que te estás defendiendo de una agresión, pues digamos que te hace o que te legitima para usar a ti la violencia. Eh, bueno, en ese, digamos, en esa diferenciación entre guerra ofensiva y guerra defensiva, pues Lenin dirá textualmente lo siguiente, dirá, la época de 1789, es decir, la fecha de la Revolución Francesa, dice a 1871, que sería la fecha de la Revolución de París, de la Comuna de París, dice, ha dejado huellas profundas y recuerdos revolucionarios. Antes de que fueran destruidos el régimen feudal, el absolutismo y el yugo nacional extranjero, no cabe hablar siquiera del desarrollo de la lucha proletaria por el socialismo. Cuando los socialistas hablaban del carácter legítimo de la guerra defensiva, refiriéndose a las guerras de esa época, siempre tenían en cuenta precisamente esos fines, que se reducían a la revolución contra el régimen medieval y la servidumbre. Los socialistas entendieron siempre por guerra defensiva una guerra justa. En este sentido, expresión empleada en cierta ocasión por Wilhelm Leibniz, dice, solo en ese sentido los socialistas admitían y siguen admitiendo el carácter legítimo, progresista y justo de la defensa de la patria o de una guerra defensiva. Si, por ejemplo, mañana Marruecos declarase la guerra a Francia, la India a Inglaterra, Persia a China o a Rusia, etcétera, esas guerras serían guerras justas, defensivas, independientemente de quien atacara primero. Y todo socialista simpatizaría con la victoria de los estados oprimidos, dependientes, menoscabados en sus derechos sobre las grandes potencias opresoras, esclavistas y expoliadoras. Pero imagínase que un propietario de 100 esclavos hace la guerra a otro que posee 200, por llegar a una distribución más equitativa de los esclavos. Es evidente que emplear en este caso el concepto de guerra defensiva o la defensa de la patria sería falsificar la historia, y en la práctica equivaldría pura y simplemente a un engaño de la gente sencilla, de los pequeños burgueses y de los ignorantes por hábiles esclavistas. Pues bien, precisamente así engañó hoy la burguesía imperialista a los pueblos, valiéndose de la ideología nacional y de la idea de defensa de la patria, en la guerra actual que los esclavistas libran entre sí para consolidar y reforzar la esclavitud. Claro, y de ahí, entonces, pues saca él la conclusión de qué es el socialchauvinismo. Y Lenin dice, el socialchauvinismo es la sustentación de la idea de defensa de la patria en la guerra actual. De esta posición derivan como consecuencia la renuncia a la lucha de clases, la votación de los créditos de guerra, etc. Los socialchauvinistas aplican, de hecho, una política antiproletaria, burguesa, pues lo que propugnan en realidad no es la defensa de la patria en el sentido de la lucha contra el yugo extranjero, sino el derecho de tales o cuales grandes potencias a saquear las colonias y oprimir a otros pueblos. Los socialchauvinistas repiten el engaño burgués de que la guerra se hace en defensa de la libertad y de la existencia de las naciones, con lo cual se ponen al lado de la burguesía contra el proletariado. Entre los socialchauvinistas figuran tanto los que justifican y exaltan a los gobiernos y a la burguesía de uno de los grupos de potencias beligerantes, como los que, a semejanza de Koski, reconocen a los socialchauvinistas de todas las potencias beligerantes el mismo derecho a defender la patria. El socialchauvinismo, que defiende de hecho los privilegios, las ventajas, el saqueo y la violencia de su burguesía imperialista o de toda burguesía en general, constituye una traición absoluta a todas las ideas socialistas y a la resolución del Congreso Socialista Internacional de Basilea. El, 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 en el Congreso de Basilea, que se celebró en 1912, bueno, pues se aprobó un manifiesto sobre la guerra.
Y el manifiesto pues declaraba que ningún interés popular podía justificar una guerra. Porque estas, o sea, bajo ya los estados dominados por la burguesía, porque son estados ya dominados por la burguesía, ya son dictaduras burguesas, no son dictaduras absolutistas, ni son otro tipo de dictaduras propias del antiguo régimen. eh, Siempre las guerras dirigidas desde los estados, pues tienen que beneficiar o siempre benefician a los capitalistas. Y, y vamos, y esa es la base de la política imperialista, expoliadora de las grandes potencias y bueno, y el hacer que en la época moderna donde domina la burguesía de los estados, que las guerras entre ellos puedan ser algo progresivo, pues como que está ya un poco fuera de lugar. Claro, Lenin dice, la política de los socios chauvinistas que justifican la guerra desde el punto de vista burgués sobre los movimientos de liberación que admiten la defensa de la patria, que votan a favor de los créditos de guerra y participan en los ministerios, etcétera, es una traición abierta al socialismo, que solo puede explicarse, como veremos más adelante, por el triunfo del oportunismo y de la política obrera nacional liberal en el seno de la mayoría de los partidos europeos. Entonces, bueno, aquí ahora siguientemente Lenin lo que critica es cómo se utiliza a Marx y Engels para justificar el socialchauvinismo, ¿no? Y bueno, en un apartado de este escrito del socialismo y la guerra de 1915, pues en el apartado que se titula Las falsas referencias a Marx y Engels, pues cuenta. Dice, los socialchauvinistas rusos, con Pleyánov a la cabeza, se remiten a la táctica de Marx con respecto a la guerra de 1870. Los alemanes, por el estilo de Lenz, David y compañía. Invocan la declaración de Engels en 1891 sobre el deber de los socialistas alemanes de defender la patria en caso de guerra contra Rusia y Francia, coaligada finalmente los socialchauvinistas del tipo de Kautsky, deseoso de transigir con el chauvinismo internacional y de legitimarlo. Se remiten al hecho de que Marx y Engels, aun condenando como condenaban la guerra, se pusieron constantemente desde 1854-1855 hasta 1870-1871 y en 1876-1877 de parte de tal o cual estado beligerante una vez que la guerra, pese a todo, había estallado. Todas estas referencias constituyen una indignante desnaturalización de las ideas de Marx y Engels para complacer a la burguesía y a los oportunistas. De la misma manera que los escritos de los anarquistas Guillaume y compañía tergiversan las ideas de Marx y Engels para justificar el anarquismo. Dice, la guerra de 1870-1871 fue por parte de Alemania una guerra históricamente progresista hasta la derrota de Napoleón III, pues él, de acuerdo con el zar, había oprimido a Alemania durante largos años manteniendo en ella el fraccionamiento feudal. Pero en cuanto la guerra se transformó en un saqueo de Francia, con la anexión de Alsacia y Lorena, Marx y Engels condenaron resueltamente a los alemanes. E incluso al comienzo mismo de la guerra, Marx y Engels aprobaron la negativa de Bebel y Liebknecht a votar los créditos de guerra y aconsejaron a los socialdemócratas no mezclarse con la burguesía, sino defender los intereses independientes de clase del proletariado. Extender esta apreciación sobre una guerra progresista burguesa y de liberación nacional a la guerra imperialista actual es mofarse de la verdad. Lo mismo puede decirse, y con mayor razón, de la guerra de 1854-1855 y de todas las guerras del siglo XIX, cuando no existían ni el imperialismo actual ni las condiciones objetivas ya maduras para el socialismo, ni partido socialista de masas en todos los países beligerantes, es decir, en una época en que no se daban precisamente las condiciones en que se basaba el manifiesto de Basilea para trazar la táctica de la revolución proletaria en relación con la guerra entre las grandes potencias. Quienes invocan hoy la actitud de Marx ante las guerras de la época de la burguesía progresista y olvidan las palabras de Marx de que los obreros no tienen patria, palabras que se refieren precisamente a la época de la burguesía reaccionaria y caduca, a la época de la revolución socialista, tergiversan desvergonzadamente a Marx y sustituyen el punto de vista socialista por un punto de vista burgués. Bueno,
Y bueno, pues ante esto, pues poco más hay que añadir. Solo decir que, bueno, cuando Lenin se refiere a que dice las palabras de Marx, que los obreros no tienen patria, palabras que se refieren precisamente a la época de la burguesía reaccionaria y caduca, a la época de la revolución socialista, hostia, está hablando de la época en la que él ya está viviendo, que es la época del imperialismo. O sea, el imperialismo es la época según él, o sea, del capitalismo ya que empieza a decaer, que está en decadencia. Y por ello, claro, por ello, la táctica inmediata del proletariado es abalanzarse en contra del capitalismo y, y tirar para adelante con la revolución proletaria. O sea, en la época donde se supone ya que la única contradicción ya que queda, una vez despejada las que tenían que ver con el viejo régimen y las que podían hacer considerar progresista cualquier tipo de revolución patrocinada por la burguesía o la pequeña burguesía, pues eso como que ya no cabe al lugar. Y, y vamos, lo deja bien claro. Podemos seguir leyendo algo más sobre la táctica. Tiene otro apartado aquí, Lenin, que dice sobre el socialchauvinismo es el oportunismo más acabado. Dice, durante toda la época de la Segunda Internacional se libró en todas partes una lucha en el seno de los partidos socialdemócratas entre el ala revolucionaria y el ala oportunista. En varios países, Inglaterra, Italia, Holanda y Bulgaria, se llegó con este motivo a la escisión. Ningún marxista dudaba de que el oportunismo expresa la política burguesa en el movimiento obrero. Los intereses de la pequeña burguesía y de la alianza de una ínfima porción de obreros aburguesados con su burguesía, contra los intereses de las masas proletarias oprimidas. Las condiciones objetivas de fines del siglo XIX reforzaron especialmente el oportunismo, transformando la utilización de la legalidad burguesa en servilismo ante ella, creando una pequeña capa burocrática y aristocrática de la clase obrera, incorporando a las filas de los partidos socialdemócratas a muchos compañeros de ruta pequeños burgueses. La guerra aceleró este desarrollo, convirtiendo el oportunismo en socialchauvinismo, y la alianza secreta de los oportunistas con la burguesía en una alianza abierta. Además, las autoridades militares han declarado en todas partes el estado de guerra y amordazado a las masas obreras, cuyos viejos jefes se han pasado casi en su totalidad al campo de la burguesía. La base económica del oportunismo y del socialchauvinismo es la misma, los intereses de una capa ínfima de obreros privilegiados y de la pequeña burguesía, que defienden su situación excepcional y su derecho a recibir una migaja de los beneficios que obtiene su burguesía nacional del saqueo de otras naciones, de las ventajas que le da su situación de gran potencia. Bueno, pues con estas palabras, pues así se puede comprender la posición social chauvinista de muchos grupos que ahora bueno, dicen que son comunistas y tal, y bueno, y lo único que están demostrando y lo que están haciendo con crisis como ahora la que se pueda mostrar con Marruecos, que al final eh, están defendiendo pues lo que dice Lenin, que son los intereses de una capa ínfima de obreros privilegiados y de la pequeña burguesía que defienden su situación especial, excepcional y su derecho a recibir una migaja de los beneficios que obtiene de su burguesía nacional. De ahí viene tanto la protección de las fronteras contra la inmigración, porque se ve a los proletarios o potenciales proletarios aunque eso es un poco positivo lo que he dicho, pero bueno, pero se ve el miedo que hay contra los miembros de otra clase que pertenecen a otro estado o nación. Y entonces, bueno, aquí pues se empieza a trasladar, en vez de que prime, digamos, el sentimiento de clase contra clase, en lo que se basa al final el marxismo, en el materialismo histórico, en la lucha de clases como lo principal, como el motor de desarrollo de la historia y, y de las demás cosas, pues nada, aquí se entiende que hay
que hay que aliarse con la burguesía nacional digamos, para hacer una nación fuerte y buscar que los obreros de esa nación sigan teniendo ciertos privilegios a los que quieren acceder los otros que vienen a migrar y poco más. Esa es la política rectora de cómo entienden la guerra esta gente, que para nada tiene nada que ver con la guerra revolucionaria que plantea Marx y Engels. Tiene que ver con otra cosa. Bueno, esta tercera parte la he hecho como una postilla así muy rápida y bueno, pues a ver si acabo con la cuarta parte y ya dejamos acaba un poco lo que es el capítulo uno y bueno, y seguimos con lo que va a ser el capítulo 2 que va a seguir versando sobre la postilla esta que hago en la parte 3 del capítulo uno, ¿no? Bueno, las políticas ante la guerra mundial de los socialistas, la ruptura en la Segunda Internacional, las conferencias de Zimmerwald y de Kiental, y, y bueno, y cómo todo esto al final desemboca en la política de ni guerra entre pueblos ni paz entre clases y la aparición de la Internacional Comunista, de los partidos comunistas y también, bueno, ya por extensión, la aparición digamos, del comunismo internacionalista luego plasmado en lo que es en la izquierda comunista, tanto pueda ser italiana o alemana.